Montaje barbacoa ronda. Comenzamos atornillando las patas a la bandeja inferior Q. Ver la lista de componentes. Pata D a la esquina izquierda trasera. Usamos los tornillos B2 con las tuercas K. Pata C a esquina derecha trasera. Pata a esquina izquierda delantera. Y pata B a esquina derecha delantera. Usando los mismos tornillos B2 y tuercas K colocamos las ruedas giratorias a las patas C y B. Las ruedas fijas las colocaremos en las patas A y D. Si es posible con la ayuda de otra persona mediante los tornillos B2 y las tuercas K, atornillamos el cuerpo de la barbacoa a las patas. Importante. Por el momento solo atornillamos a las caras frontal y trasera de las patas. Las caras laterales de las patas por el momento no las atornillamos al cuerpo. Observe que la apertura que presenta el cuerpo para el cajón recoge grasas lo hemos colocado en la parte delantera de la barbacoa. A continuación con tornillos B2 y tuercas K sujetamos la banda RR a las patas traseras y la banda U al lateral izquierdo.
Ahora procedemos al montaje de las tijeras, que posteriormente levarán y bajarán el cajón con las brasas a las parrillas. Para ellos usamos un juego de tornillos situado en una bolsa distinta. Por favor, fíjese detenidamente en cómo hacerlo. Las tijeras deben subir y bajar con suavidad. Por favor, no apriete los tornillos. Ahora mediante los tornillos B2 y tuercas K abrochamos la esquina superior izquierda del cuerpo y atornillamos el reposaplatos X. Ojo. Solo atornillamos en los dos agujeros superiores del reposaplatos. Ahora procedemos a atornillar la tijera izquierda previamente montada. Usamos un tornillo B1 más largo junto con una tuerca K para la parte delantera izquierda. Posteriormente usaremos el sobrante de ese tornillo para introducir la punta de un tubo. Para la parte trasera izquierda usamos el tornillo B2 más corto junto con la tuerca K. Introducimos la punta del tubo C en el sobrante del tornillo y los alambres que lleva soldados el tubo debajo de las tijeras. Justo en la U donde van las tuercas remachables. Posteriormente al girar este tubo elevará las tijeras. Procedemos ahora en la otra cara a atornillar la otra tijera. Usamos para la parte delantera el tornillo largo B1 y para la trasera el corte B2.
Debemos procurar que la otra punta del tubo quede dentro del sobrante del tornillo B1. Ahora el tubo al girar levantará las tijeras. Atornillamos la manivela HH al frontal de la barbacoa. De forma que la manivela hará que gire el tubo y este levantará las tijeras. Mediante el tornillo F, la arandela H y la tuerca ciega M atornillamos el aireador. Usamos los tornillos B4 y la arandela SI para coger el tirador lateral. Con los tornillos B2 fijamos el abridor de botellas o a la barbacoa. Ahora la bandeja de las brasas la atornillamos mediante los tornillos F y las arandelas H a las tuercas de las tijeras. Mediante los tornillos B4 y las arandelas Y, fijamos la pieza Y al cuerpo frontal. Colocamos sobre la barbacoa la tapa. Con los tornillos B2 y las tuercas L, fijamos la tapa a la barbacoa.
Colocamos en la tapa las gomas G para que amortigúen el cierre. Usando los tornillos B4 junto con sus arandelas fijamos el asa FF a la tapa. Colocamos el termómetro usando la tuerca mariposa provista, mediante la pequeña U de chapa. Mediante los tornillos B4 y las tuercas ciegas semi atornillamos los soportes de la parrilla MN a la barbacoa. Mediante los tornillos A, las tuercas K, y las tuercas ciegas J, sujetamos la parrilla MN a la barbacoa. Dos puntas de la parrilla MN se alojarán en la cabeza hueca del tornillo A. Vea cómo. Las parrillas se sitúan con una ligera inclinación hacia la parte frontal. Por capilaridad las grasas de los alimentos vaciarán en el pequeño cajón frontal. No olvide colocar el cajón cenicero en la parte inferior del cuerpo. Gire suavemente la manivela frontal hacia un lado y otro hasta que las tijeras se suelten. Por favor, lea las instrucciones de seguridad y siga las recomendaciones. Disfrute de su barbacoa.